Buenos días. Hoy dejamos atrás Baños de Agua Santa y os enseñamos lo que os hemos dicho ayer. La carretera, que hace nadita, ha estado totalmente ocupada por deslizamientos, llena de barro. Esta ruta, que es conocida como la Ruta de las Cascadas, que va desde Baños hasta Puyo, es un espectáculo porque los laterales de la carretera cae agua por todos lados. Incluso dentro del túnel cae agua por todos lados. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazu. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Una cascada más. Otra forma muy popular de hacer esta ruta de las cascadas es hacerla en bicicleta. Nosotros nos ahorramos el cansancio, hasta porque no tenemos bicicletas, y es porque vamos con nuestra furgo. Toda bajada. Casi toda, sí. Para hacer con bici. Lo único es que no es que haya un camino al lateral ni nada, es por la misma carretera, que hoy, por ejemplo, hay bastante tráfico. Ostras, mira todo esto. Y es el primer día que vemos el sol, ¿eh? Llevamos en la zona de Baños 5 días y este es el primer día que vemos sol. Siempre está lloviendo. Mira todo esto, cómo se nota que ha caído, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Tuvo que haber sido. Parece el austral, ¿eh? Ah, pues esto parece un montón el austral. Sí. Con más sol y menos frío. Cosas que más nos ha sorprendido en Ecuador es ver un montón de parques temáticos muy chiquititos llenos de construcciones y cosas para hacerse fotos, que es como un parque de fotografía, o sea que la gente paga para ir y hacerse fotos con las vistas que hay en cada cosita que hayan construido. Es increíble, no lo habíamos visto en ningún lugar y aquí en Ecuador hemos visto ya un montón, ¿verdad? Son gustos. Hemos llegado a las comunidades indígenas del alrededor de Puyo. Hemos podido dejar aquí la croqueta y durante estos días vamos a explorar estas comunidades, la selva que ya empieza a sentirse muy densa y muy bonita, y a conocer un poquito de la cultura de este lugar, que debe ser, este puente está un poco roto, debe ser increíble, mirar qué ríos. Bienvenidos a la comunidad Lisan Huasi. El camino en sí ya es todo un espectáculo. Como esto tenemos que hacerlo en la Ecualdea. Sí. Claro. El estanco. ¿Eh? El estanco, dices. Mira, piscina Sí, sí. natural. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! En esta zona del sur de Puyo hay todo un eje de turismo comunitario donde diversas aldeas ofrecen recorridos para mostrar un poquito de su forma de vida a quien quiera acercarse a conocer.
Disfrutamos muchísimo del lugar y admiramos profundamente la forma en la que estas comunidades respetan la naturaleza, venerándola y tratándola como lo que es, parte de nosotros mismos. De ahí, seguimos ruta dirección Puyo. Íbamos a conocer el proyecto Omaere, un centro de educación ambiental que se centra en la preservación de la flora y cultura amazónica. Eso es leche de sangre que llaman. Eso como, bueno, cuando se corta la rama, bota como un látex así color blanco. Y bueno, ahí como lo rayan y de ahí sale como a leche, ¿no? Látex a leche así, y es bueno para úlcera. El ajo de monte. Oh, wow. Que es bueno para curar el cáncer. Tiene sabor a ajo también. Sí, sí. Sí. Oh, qué rico. Ay, qué rico, sí. Ajo de monte. ¿Y lo toman en infusión o así, tal cual, masticado? También masticado se puede decir. También tenemos lo que es sinusitis para problemas de sinusitis, rinitis, problemas alérgicos. Tenemos un producto que se llama Kimi, es para artritis y artrosis. Tenemos una pomada que es para hongos de la piel. Extracto de uña de gato para prevenir problemas de la próstata e infecciones a las vías urinarias. La palma debe tener mínimo 20 años para poder dar su primer fruto, de ahí a cada año. En muchas ocasiones cuando hay buena producción tenemos aceite. Realizamos un recorrido guiado donde nos enseñaron diversas plantas medicinales que los pueblos Shuar y Huorani han utilizado durante generaciones y generaciones. Vamos a ver monos. Hemos llegado al Valle de Tena. Nos transportamos desde la zona de las comunidades indígenas que estaba cerca de Puyo hasta el Valle de Tena. Y hemos venido a encontrar más selva, más calor. Pero hoy nos vamos a dar un paseo por una laguna, ¿no? Que es una reserva natural. Sí, una pequeña laguna, ¿no? Una pequeña laguna que es una reserva natural aquí muy cerquita de Puerto Misahuari. Y vámonos, que está llegando gente, Sí. que si no nos van a juntar con ellos. Dale. No, como él, ¿no? Como Eric, ok. Un canario. Capuchino. 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 Sí. Entonces,
hay muchos de mis abuelitos. Claro. ¿Ustedes fueron a mis abuelitos? Aún no. Todavía no. Ya tengo mi grillo. Esto está más rico, ¿eh? ¿Se ha probado la guava? Sí, a mí me gusta. A mí me gusta la guava también. Está Yo diciendo. digo, por la guava me rico la conca. No tengo recuerdo. Qué forma de destripar al bicho. Y ahora se fue por la guava. Dice. Enrique le verá cómo va. Es enorme. Sí, sí. ¿Viven ahí en el árbol o qué? Ah, en ese agujero. Lo que estábamos viendo eran hormigas bala, habitantes de las selvas tropicales de América Central y Sudamérica. Son conocidas por tener una de las picaduras más dolorosas del mundo, comparadas con el dolor de un disparo, que puede durar hasta 24 horas. A pesar de su temible reputación, solo atacan si se sienten amenazadas. Estas impresionantes hormigas juegan un papel crucial en el ecosistema, ayudando a la dispersión de semillas y controlando poblaciones de otros insectos. Está empezando a llover. Ah, no, es porque la golpea del árbol. ¿Ese cuál es? Tiene un pelito que parece súper... Sí, blandito, ¿no? Mira el otro. Ahora viene tarde. Se hace el muerto el otro, ¿no? agarra la mano. Sí, sí. Me rasgo el culo. Vamos a tirar las hormigas. Escucha. Sí. ¿Es la hormiga? Sí, es la hormiga. ¿Y qué está haciendo? ¿Romper la hoja o qué? Está haciendo, se está comunicando. Ah, Como el sonido no escapa, se queda ahí y se escucha. Bueno. Hace un montón de ruido. Sí, sí. Hola. Un buen golpe de cauda. ¿Te gustó? Un día más por la selva ecuatoriana y hoy tenemos planificada una actividad muy especial, ya que nos van a llevar a descubrir unos guías locales una zona que tiene al menos 3 cascadas y un balneario natural. Aquí al lado contrario de la zona del Valle de Michahual.